tema que vimos la semana pasada, la función exponencial. Tienen muchas cosas similares. Ok, la función logarítmica, muchachos, se ve más o menos de esta manera. F de x es igual al logaritmo base a de x. Igual que en la función exponencial, vamos a tener base. Y la x, o lo que está dentro del paréntesis, se va a llamar el argumento. ¿Ok? Se va a llamar el argumento. Entonces, siendo así, en la calculadora, cuando ustedes quieran presionar la tecla de logaritmo, la tecla que tienen que presionar es la que está debajo de la tecla de encendido. Esta. Esta tecla les tira el logaritmo, les tira un cuadrito abajo para la base y les tira un cuadrito acá para el argumento. ¿De acuerdo? Características de la función logarítmica. Igual que en la función exponencial, hay ciertas características que ustedes tienen que dominar de memoria. Como lo es el dominio, el codominio, el ámbito. Y las intersecciones. No, dejémoslo con esos tres datos. Ahorita damos las intersecciones. El dominio de la función logarítmica es R+, el codominio es R y el ámbito es R. Características que tienen que aprenderse de la función logarítmica, es teoría, digamos. Ahora, ¿se acuerdan que la función exponencial tenía dos casos? El caso creciente y el caso decreciente. Esos mismos dos casos los vamos a tener exactamente los mismos en la función logarítmica. Caso 1 y caso 2. El caso 1 es cuando la función es creciente. Se parece un poco a la función exponencial, pero no es igual. Se parece un poco porque también tiene como la misma forma de arco que les decía que tenía la función exponencial. Pero si ustedes recuerdan y si ya han estudiado, no es exactamente igual a la función exponencial. Ese caso es creciente y el caso decreciente se va a ver más o menos algo así. ¿Y cuándo sucede cada caso? La función va a ser creciente cuando la base sea mayor que 1. Y va a ser decreciente cuando la base esté comprendida entre 0 y 1. O sea que los casos para crece y decrece son exactamente iguales en la exponencial que en la logarítmica. ¿De acuerdo? El caso creciente y el caso decreciente. Lo que cambia, obviamente, es la gráfica, digamos, la forma de la gráfica. Pero después de ahí es exactamente lo mismo. La función exponencial, si la base era un número más grande que 1, era creciente, ¿recuerdan? Y si la base era un número que estaba comprendido entre el 0 y el 1, entonces era de tipo decreciente. Chicos, si no se les regala la base, tienen que encontrarla. Igual que en la exponencial, hay una fórmula para encontrar la base. Raíz, índice y subradical x. Esa es la fórmula para encontrar la base de una función logarítmica. Se parece bastante, se parece demasiado a la fórmula para la función exponencial, pero no es igual. Si ustedes recuerdan, en la función exponencial era así, al revés. En la función logarítmica, la fórmula para encontrar la base es esta de acá. ¿Bien? Tomen eso en cuenta, ¿verdad? Tomen eso en cuenta por ahí. Ok. Dar unos cuantos ejemplos.
Muy bien, se copian ese ejemplo, chicos. Ok, chicos. Dice que sea f de x igual al logaritmo en base 2 de x. Esto es una función logarítmica y este numerito obviamente es la base. Dice que calcule primero la base. Ok. La base simple y sencillamente es 2. Régimen de variación. ¿Crece o decrece esa función? Vamos a ver. Como es una función con base 2, si recordamos los casos, recordemos que si la base era mayor que 1, era creciente. Y si la base era un número que estaba comprendido entre 0 y 1, era decreciente. Entonces, ¿qué me dicen ustedes? ¿Esta función sería creciente o sería decreciente? Crece. Sería creciente, ¿verdad? Ujú. Correcto, sería creciente. Siguiente pregunta, f de 8. Bueno, a estas alturas ustedes ya saben que f de 8, lo que me están pidiendo acá es la imagen de 8. ¿Ok? Y para calcular una imagen simplemente se sustituye. Entonces quedaría logaritmo en base 2 de 8. Y eso se puede resolver en la calculadora a ver cuánto nos da. Presionan la tecla de logaritmo, que es esta, y sería logaritmo en base 2 de 8. Dice que entonces nos da 3. Por lo tanto, la imagen de 8 nos daría 3. Y por último, preimagen de 5. Recuerden que la preimagen se calcula igualando y despejando. Entonces, lo que hago es tomar el criterio, igualarlo a 5 y despejar la x. Ok, viene algo completamente nuevo. ¿Cómo hago para despejar? ¿Verdad? En este caso, si es un logaritmo en base 2 de x igual a 5, lo que hacemos es lo siguiente. Resulta que cuando uno está despejando logaritmos, la base del logaritmo usted la puede pasar al otro lado, pero se va a convertir en la base de una exponencial. Eso significa que quedaría que x es igual, el 2 pasa al otro lado y eleva el 5. Es decir, el 2, que era la base de un logaritmo, se convierte en la base de una exponencial. En ese proceso, el logaritmo desaparece, ¿verdad? Al pasar al otro lado y elevar al 5 o pasar el 5 a potencia, desaparece el logaritmo. Y listo, ahí ya se despejó la x. Resolvemos 2 a la 5, a ver cuánto nos da. Y dice que 2 a la 5 es 32. Por lo tanto, la preimagen de 5 nos daría igual a 32. Entonces, cuando estén despejando un logaritmo, van a tomar la base y la van a pasar al otro lado y va a elevar lo que teníamos al otro lado del igual. ¿De acuerdo? Esa es la forma en la que se despejan los logaritmos. Muchachos, ¿alguna pregunta por acá? Pues no. Vamos bien, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo en el que yo no les regale la base. Es decir, en el que la base esté desconocida. Entonces vamos a ver. Recuerden que hay una fórmula de todas maneras, ¿verdad? Para encontrar la base.
Chicos, se copian este ejemplo, ya lo vamos a resolver. Listo, chicos. Ok, vamos a ver. Sí. Observe la siguiente gráfica de la función g de x igual al logaritmo en base a de x. Lo primero que quiero que noten es que cuando la letra a aparece en la base, ya lo habíamos hablado en la función exponencial, cuando esa letra aparece en la base es porque no me están regalando la base. Cuando a mí me regalan la base, pues ahí directamente me van a poner la base, me van a decir que es un 5, un 7, un 8, el número que sea. Pero en este caso no. Entonces de inmediato tomen en cuenta que hay que encontrar la base. Para la base tenemos una formulita. Tenemos la fórmula raíz y adentro la x. ¿Ok? Para poder aplicar esa fórmula de la base exactamente igual que en la función exponencial, necesitamos conocer un par ordenado. ¿Ok? Necesitamos conocer un par ordenado. Ese par ordenado puede venir de forma explícita, puede venir en una tabla, como lo vimos también la otra vez, puede venir en la gráfica. En este caso, el par ordenado lo voy a sacar de la gráfica, que sería este par. Aquí hay otro par, pero el que tiene 0, recuerden que no funciona, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar este par ordenado. Este par ordenado vale 3, menos 1. Como en el par ordenado el primer valor es x y el segundo valor es y, entonces de ahí tenemos ya para calcular la base. ¿Ok? Entonces sería raíz, vamos a ver, y que vale menos 1 y x que vale 3. ¿Verdad? Simplemente sustituimos los valores. Simplemente sustituimos los valores en la fórmula de la raíz y listo. ¿Qué entonces sería? Ah, bueno, y recuerden que esa raíz, ya se los había explicado también, ¿verdad? Recuerden que esa raíz se hace presionando Shift y la tecla para elevar. Ahí escriben los valores menos 1 y 3 en este caso, y dice que la base nos da 1/3. Perfecto, entonces contestamos la primera pregunta, la base es 1/3. ¿Cómo quedaría la función? Recuerden que la función que teníamos era g de x igual al logaritmo en base a de x. Pero como ya encontramos que la base es 1/3, pues yo puedo borrar esa base y de un solo poner que en la base lo que va es 1/3. Es mucho mejor que de inmediato me quede, ¿verdad? El valor de la base ahí. Régimen de variación, ¿crece o decrece? Bueno, en este caso hay dos maneras de saberlo, ¿ok? En este caso hay dos formas. Viendo la gráfica, y si usted observa la gráfica, vean que la gráfica va caminando. ¿Se acuerdan que cuando lo hemos visto de esta forma? La gráfica va bajando, va descendiendo, es decreciente de fijo. Pero si no, lo que pueden hacer también es pasar la base a decimales. En la calculadora, usted pasa la base a decimales, descubre que da 0,33. Y si recordamos los casos que ya tienen que saberse, en los casos sería, en los casos sería, ¿verdad? Una base de tipo decreciente, ¿ok? Una base de tipo decreciente, porque me está dando entre 0 y 1. Entonces, sería una función decreciente. Repito, lo podemos saber por dos formas, sea por la gráfica que estamos viendo acá, o sea porque la base está en el caso decreciente. De las dos maneras se llega exactamente a la misma conclusión.
Siguiente pregunta, G de 9. De eso es la imagen de 9. Ya ustedes saben que una imagen es simplemente sustituir la X. Entonces sería logaritmo de base 1/3 de 9. Logaritmo base 1/3 de 9 y eso nos estaría dando menos 2. Quiere decir entonces que la imagen de 9 es menos 2. Y ahora la preimagen de 2. Ya ustedes saben que para calcular una preimagen lo que hacemos es igualar y despejar. Entonces, tomamos logaritmo de 1/3 de X y lo igualamos a 2. Y calculamos la imagen. Vamos a ver, despejando. Lo que hacíamos para despejar los logaritmos era que la base pasaba y elevaba lo que estaba después del igual. Entonces quedaría X es igual a 1/3 elevado a la 2. Podemos meterlo acá entre paréntesis. Y entonces nos daría 1/3 elevado a la 2. Y eso es 1/9. Y listo. Ese sería el resultado para la preimagen de 2. ¿Alguna pregunta con la función logarítmica, muchachos? ¿Consultas? No. Es muy similar, como pueden notar, a la función exponencial. Las preguntas que yo les voy a hacer van a ser casi las mismas que en función exponencial. Bien, entonces es casi que lo mismo, muy sencillo. ¿No hay duda, chicos? Sí. Estamos, entonces. Estamos. Perfecto, entonces vamos a dejarlo hasta acá por hoy. Nos estamos hablando de nuevo el viernes. El viernes pasamos un poquito más esto, vamos ya a practicar el examen, chicos. Ajá. ¿Profe? Sí, ¿Y a qué hora pasa a dejar los libros? después, como después de la, ya voy a ir a almorzar y a alistarme y subo a Ciudad Quesada, entonces como después de la 1, ahí voy a andar repartiendo. Está bien. Ahí yo los llamo a cada uno. Bueno. Listo. Chao, chicos. Chao, profe. Chao.